Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por que ha habido un problemilla con la diferencia horaria que hay entre España y Honduras. Y bueno, os pido disculpas. En segundo lugar, pues deseo dar las gracias por la invitación al Colegio Oficial de la Psicología de Honduras, por esta invitación, porque es para mí un honor estar aquí compartiendo mis experiencias, mis conocimientos y mis opiniones con todos vosotros y todas vosotras. Y la verdad es que me siento muy honrada con vuestra presencia. El título de mi conferencia se llama Después del COVID-19 hay vida, y considero que esto es una oportunidad para reinventarse. Cuando todo el mundo estamos sumidos en una profunda crisis sanitaria debido a este coronavirus, que viene asociado de forma inherente a una gran crisis económica que ya estamos padeciendo todos los que nos hemos confinado, pues bueno, podemos, y ya que este coronavirus parece ser que procede de China, pues vamos a buscarle también el lado positivo, ¿no? Y bueno, en China a la palabra crisis le confieren un significado de oportunidad, ¿no? Pues vamos a buscar este momento para utilizarlo como un momento de reflexión y plantearnos la siguiente propuesta, una frase, un pensamiento de Walt Disney que decía, y que está muy relacionado con esta conferencia, ¿no? Walt Disney decía: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. En estos momentos de confinamiento, como decía, donde muchos sueños se están resquebrajando, donde muchos de los sueños han tenido que ser aparcados, donde la naturaleza nos ha hecho sentir que somos tremendamente vulnerables, que ella es mucho más fuerte que nosotros, y lo está demostrando, como un enemigo invisible nos ha metido a todos dentro de casa. Y donde también, y debido a esta gran tragedia mundial de la pandemia, muchos de nuestros seres queridos o conocidos se han marchado y no podrán cumplir sus sueños. Por eso me gustaría, honrando su memoria, la memoria de todos aquellos que ya no van a poder cumplir sus sueños, que nosotros, que vosotros y vosotras podamos cumplir los sueños. Así que hoy vais a necesitar el papel y bolígrafo para escribir, con la finalidad de que esta conferencia os pueda resultar de alguna utilidad, ¿vale? Bien, pues porque no voy a trabajar yo sola, os voy a hacer trabajar también, ¿vale? Bien, pues fijaros que yo pensaba que al principio de esta crisis, bueno, todos pensábamos al principio de esta crisis que saldríamos de ella siendo mejores personas, más solidarias, con valores éticos y altruistas más acentuados. Pero a la vista de lo que está pasando en la realidad, yo estoy empezando a tener mis dudas, ¿no? Y volviendo a nuestra introspección, ¿no? Pienso que no es momento de conformarse con la vida que teníamos, si es que no nos gustaba la vida que teníamos, ¿no? Antes de entrar en el confinamiento. Es momento de mirar al futuro, de mirarle de frente, a la cara, de verle como un aliado, como el amigo que nos quiere ofrecer lo mejor de la vida. Porque allá, en el futuro, la esperanza está allí, en la línea del horizonte. Y considero que en este confinamiento es buen momento para revisar nuestros propósitos de vida. Probablemente para muchos de vosotros sea la primera vez que se pare a pensar en su propósito de vida. Pero, y se preguntarán algunos, ¿pero qué es un propósito de vida? Porque un propósito de vida no es lo mismo que el sentido de la vida. Un propósito de vida es tener objetivos claros en la vida. Y seguro que si hago una pregunta retórica como, por ejemplo, ¿cuál es tu principal objetivo en la vida?,
es muy probable que muchos de vosotros y muchas de vosotras responderíais, pues estoy feliz, ¿m? Que es la respuesta que se suele dar a esa pregunta, ¿no? Pero también te pregunto, ¿qué estás haciendo para serlo? ¿Eres consciente de las cosas que te hacen feliz? ¿Mm? Y algunas de esas cosas que te hacen feliz pudiera ser el propósito de tu vida. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viéndolo. Pues aprovechemos el confinamiento para hacer ese análisis introspectivo que nos ayuda a descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Es decir, ese conjunto de objetivos o de cosas que nos gusta o nos gustaría hacer para conseguir ser feliz. Es decir, para cuando nos vayamos nos hagamos mayores y estemos ya pensando en que nos vamos de este mundo, echemos la vista atrás y nos preguntemos, ¿he hecho en mi vida lo que quería hacer? ¿Mm? Pues bien, vamos a aprovechar este momento para darle un empujoncito a nuestro camino hacia la felicidad, porque realmente es lo que pretendemos la mayoría de las personas, por no decir el 100%, que pudiera asegurar que así es. Porque además, después del COVID, hay y seguirá habiendo vida, que espero y deseo de todo corazón que sea mucho mejor que la que hemos dejado atrás. Así que voy a haceros unas cuantas preguntas que me gustaría que las fueseis respondiendo y, a ser posible, escribiéndolas. Los coaches mandamos escribir a las personas, de manera que puedan ir viendo una evolución en su trayecto de cambio. Porque lo que yo pretendo ahora con esta conferencia es que vosotros de alguna manera cambiéis vuestra vida si no os gustaba la que teníais. Bien, pues voy a empezar a hacer unas preguntitas, ¿vale? Por ejemplo, ¿estabas satisfecha o satisfecho con tu vida antes del confinamiento? ¿Tenías la vida que siempre has deseado tener? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Si es que has respondido que sí, escribe qué cosa te gustaría cambiar o qué cosas te gustaría cambiar. Vamos a aprovechar este momento para hacer esos cambios. Y sobre todo, os voy a hacer una pregunta muy, muy trascendental que te va a ayudar a iniciar esos cambios que siempre has deseado hacer. Por ejemplo, si supieras que te quedan 2 años de vida, sí, si supieras que te quedan 2 años de vida, ¿qué legado te gustaría dejar al mundo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Si tuvieran que escribir una esquela sobre ti y sobre lo que hiciste en la vida y por los demás, ¿qué te gustaría que escribieran? Os dejo 1 minuto para responder. Bien, ha pasado el minuto. Ahora, lo que has pensado o has escrito
concuerda con la vida que estás llevando hasta ahora? Porque si no concuerda, no estás viviendo la vida que querrías vivir. Luego, después de esa reflexión, ahora, ¿tienes más claro cuáles son los objetivos que tienes en la vida? Escríbelos. O al menos piénsalo y enuméralos. Y después de esto, pregúntate, como decía Walt Disney, ¿lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana? Porque mañana está en el futuro, pero el futuro está aquí, muy cerquita. Y yo te pregunto, ¿quién es responsable de tu futuro? ¿De quién depende tu futuro? Sea lo que tú quieras ser. ¿De quién depende tu futuro? Fíjate, Peter Drucker decía que la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo tú mismo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para construir tu futuro? ¿O los ladrillos de tu futuro los están poniendo otras personas? ¿Quiénes son esas personas que están poniendo los ladrillos de tu futuro? ¿A quién le estás dando el poder de construir tu futuro? ¿Qué factores pueden impedir que consigas tus sueños? Piénsalo. Es importante que sepas qué o quién está impidiendo que construyas tu futuro y que consigas tu sueño. Es importante que seas consciente de cuáles son tus sueños, porque ese será el primer paso para conseguirlos. Y sobre todo, como decía Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y el destino lo podemos escribir nosotros cuando construimos nuestro futuro. Porque gran parte de lo que dirige nuestra vida está en el inconsciente de nuestro cerebro. Es decir, las creencias, los prejuicios, la falta de claridad de objetivos, las actitudes, las fobias, los miedos, el talento que está en potencia y que no se ha descubierto aún. Y ojo, porque todo eso que acabo de decir ahora mismo son esquemas mentales que nos gobiernan desde el inconsciente. Por eso es muy importante identificar y descubrir todos esos esquemas mentales que tenemos y que están gobernando nuestra vida. Como por ejemplo, las creencias, que todos hemos oído hablar de las creencias. Y las creencias son todas esas cosas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida y que la mayoría de ellas las hemos ido adquiriendo a través de las experiencias de otras personas que han formado parte de nuestra vida, parte de nuestra educación en todos nuestros entornos. De esta manera hemos ido adquiriendo y echando en nuestra mochila las creencias, por ejemplo, de nuestros padres y nuestras madres. Ellos nos han inculcado sus creencias porque pensaban que era lo mejor, porque era lo que ellos creían. Creencias viene de creer. Y sus creencias estaban basadas en sus experiencias. Pero es que tus experiencias van a ser muy diferentes a las que tuvieron tus padres. Sin embargo, nosotros seguimos llevando en nuestra mochila, por la vida, las creencias de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros compañeros de juego, de nuestros compañeros de clase, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros profesores. Fijaros todas esas creencias que nos han inculcado muchas veces los padres y las madres de determinada generación, como los hijos son para las madres, las mujeres se tienen que ocupar de las tareas del hogar, los hombres no lloran, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son unas manipuladoras,
no te puedes fiar de nadie, la vida no es fácil, destacar es de prepotentes y de egocéntricos y denota falta de humildad. O creencias como ya esas de, ya soy muy mayor para hacer tal y cual cosa, ¿dónde voy con mi edad? O soy demasiado joven para que me contraten en determinado trabajo. Fijaros la cantidad de creencias que nos van acompañando en la vida y nos van impidiendo conseguir nuestros sueños. Y yo, una de las cosas que aprendí en la vida, gracias a mis experiencias vitales en las que he ido perdiendo seres queridos por el camino, llegó un día como por ejemplo todas estas personas que han fallecido, que están falleciendo con el coronavirus sin que se les haya dado la oportunidad de pensar qué legado te gustaría dejar al mundo. Pues gracias a todas esas vivencias aprendí que no me quiero ir de este mundo sin haber intentado hacer todo aquello que deseaba hacer cuando podía hacerlo. Así que yo ya no me considero ni mayor para nada, ni demasiado joven para nada. Solamente tengo sueños, porque hay una frase que a mí me encanta que dicen que empiezas a envejecer cuando piensas más en los recuerdos que en los proyectos futuros. Pues bien, sería fundamental que hiciéramos una revisión profunda de nuestras creencias, sobre todo las limitantes, las que te impiden avanzar hacia tus sueños. Si es que cualquier momento, cualquier edad de la vida es buena para soñar de forma racioemocional, una palabreja que no sé si me la he inventado yo o la he escuchado por ahí, pero yo considero que los sueños tienen que ser racioemocionales. Es decir, como decía Alfred Adler, decía, siga tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. No lo pierdas de vista. Por eso lo llamo racioemocionales. Y es que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene su origen en el cerebro. Sí, sí, todo lo que tú piensas, sientes y haces se origina en tu cerebro. Luego, si todo sale de tu cerebro y el dueño de tu cerebro eres tú, ¿de quién depende cambiar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces? ¿De qué depende? ¿De quién depende? Si todo proviene de tu cerebro. Visto de esta manera, parece fácil poder cambiar tus pensamientos y tus sentimientos, ¿verdad? Sin embargo, no es fácil. Hay que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo hacemos muchas veces cuando nos formamos. Yo me imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí sois muchos psicólogos, como yo, que yo soy psicóloga también, ¿no? Y nos dedicamos precisamente a ayudar a las personas a cambiar sus sentimientos y sus pensamientos para que puedan ser más felices. Pero también es cierto que en ese entrenamiento que hacemos o en esa formación que hacemos, ahí ya tenemos que entrenarnos a nosotros mismos. Porque para ayudar a los demás, primero nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Y sobre todo, como yo le digo a mis alumnos, no podemos pedirle a nuestros pacientes o a nuestros clientes que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Porque muchas veces nos pensamos que los psicólogos estamos por encima del bien y del mal. No, los psicólogos somos seres humanos, que tenemos nuestras heridas en el alma también. De la misma manera que los oftalmólogos llevan gafas, a los traumatólogos cuando se caen se les rompen los huesos, y nosotros cuando tenemos experiencias adversas en la vida, también sufrimos. Se nos hacen las heridas del alma. Pero tenemos una serie de herramientas que nos hacen salir antes de esa situación adversa. Pero los psicólogos no debemos pensar que estamos por encima del bien y del mal. Para nada.
porque tenemos que ir con humildad por la vida, para poder ser más cercanos a nuestros pacientes. Pues bien, retomando lo que se estaba diciendo de que todo lo que hacemos, sentimos y pensamos está en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro comportamiento, lo que hacemos, está condicionado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es decir, según lo normal es que según siento y pienso, actúo de esa manera. Pero estar condicionado no quiere decir que se tenga que hacer. Es decir, nosotros podemos sentir ira hacia alguna persona que nos haya ofendido, pero sentir esa emoción no tiene por qué transformarse en actos agresivos hacia esa persona. Es decir, que nosotros podemos controlar, no somos seres salvajes en los que nos dejamos arrastrar por las emociones, aunque a veces sí, a veces nos dejamos arrastrar por las emociones. Por eso es muy importante saber entrenarse, tener un entrenamiento en la gestión emocional, para no dejarnos arrastrar por las emociones. Bien, por eso es muy importante también que podamos identificar nuestras emociones y podamos ser los dueños de lo que hacemos con ellas. No dejar que nos rapten cualquier emoción destructiva, ni nuestra ni las de los demás, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones de los demás, nos influyen. Por eso es importante, como os decía antes, identificar esos patrones mentales que tenemos, como las creencias, los prejuicios, los pensamientos negativos automáticos que tenemos también. Es importante que los hagamos conscientes, porque cuando hacemos consciente todas esas cosas, estamos tomando las riendas de nuestra vida. Y de eso se trata, de que seamos nosotros quienes tomemos las riendas de nuestra vida. Por eso es fundamental que identifiquemos qué es para nosotros la felicidad y construir redes neuronales que nos ayuden a ser felices. Redes neuronales. Diréis, los que no sois psicólogos a lo mejor no sabéis lo que son las redes neuronales. Bueno, pues hablaré un poquito de eso, ¿vale? Bien, lo importante, como decía, es saber lo que nos hace felices. Pero en primer lugar, a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué entendéis vosotros por felicidad? Pensad un poquito, elaborad una frase, porque el primer paso para ser felices es que vosotros sepáis qué es lo que entendéis por ser felices, qué entendéis, qué significado le dais a la felicidad, qué significa para vosotros la felicidad. Haced el esfuerzo de responder a esta pregunta y de escribirla, porque es muy importante que quede ahí escrita. A ver si mi respuesta o el concepto que yo tengo de felicidad coincide con alguna de vuestras respuestas, ¿vale? Venga, yo os voy a decir lo que yo entiendo por felicidad. Para mí, la felicidad es un estado general, es decir, no siempre estamos felices, ¿no? Por eso digo que es un estado general, en el que prevalece o pesan más las cosas agradables que las desagradables. Porque todos, absolutamente todos en la vida pasamos por experiencias desagradables, como decía, por experiencias adversas. Pero la felicidad, el resultado es cuando nosotros elegimos y le damos más peso, más relevancia, más importancia a todas las cosas agradables en lugar de las desagradables. Eso no quiere decir que nos olvidemos de las situaciones adversas, no. Yo siempre digo que de las situaciones adversas lo que hay que hacer es sacarle el aprendizaje, porque se aprende de todo y desgraciadamente donde más se aprende es de las situaciones adversas. Aprender de las situaciones adversas, quedarse con ese aprendizaje y tirar la situación adversa y no volver a acordarnos más de ella, o por lo menos que el recuerdo que tengamos de esa situación adversa nos quedemos con el recuerdo positivo. Pues ese es el concepto que yo tengo de felicidad. Le doy más peso a las cosas agradables que me han pasado en la vida que a las cosas desagradables. Y es muy importante eso, porque de la elección que hagamos,
vamos a activar unas zonas cerebrales u otras, ¿eh? Y el resultado, ¿eh?, es que el cerebro nos va a regalar, si le damos más peso a las agradables, nos va a regalar la liberación de determinados componentes químicos, ¿eh?, que va a potenciar todavía mucho más esa sensación de felicidad. Pero fijaros, cuando le damos más peso a las cosas desagradables, ¿eh?, lo que hacemos es activar otras zonas cerebrales diferentes, ¿eh?, y se van a liberar otras sustancias químicas diferentes que van a potenciar todavía más ese sufrimiento. ¿Eh? Y es que la clave está en el cerebro. ¿Eh? Y cuando uno sabe activar las zonas cerebrales y las sustancias químicas placenteras, ¿eh?, pues el resultado, lógicamente, es de mayor bienestar. Curioso, ¿verdad? Eso de que haya zonas cerebrales diferentes que se activen en función de si estamos alegres o de si estamos tristes o estamos sufriendo. Eso no quiere decir que tengamos que estar siempre alegres, no, porque no hay emociones ni malas ni buenas. No hay emociones ni positivas ni negativas. Todas las emociones son buenas. Cuando uno está triste, tiene que sentir la tristeza y expresarla. Porque yo digo que las emociones son energía para el cuerpo. De hecho, la prueba la tenemos que cuando estamos alegres tenemos muchísima más energía, tenemos muchas más ganas de hacer cosas, ¿no? Y cuando estamos tristes, nuestra energía es mucho más baja. Pero si no expresamos la tristeza, si no expresamos nuestras emociones desagradables, eso actúa contra nosotros, contra nuestro organismo, y terminamos enfermando. Y es que, como os decía, en nuestro cerebro también tenemos las bases de la felicidad, en la que intervienen una serie de sustancias químicas, como os decía, pues sustancias como la dopamina, que es la hormona de la motivación y de la energía, las endorfinas, que es la hormona del placer, aunque se ha comprobado que es, más que la hormona del placer, es una hormona que mitiga el dolor, ¿no? De hecho, cuando las mujeres están en pleno parto, su cerebro está liberando endorfinas constantemente, porque si no, es muy probable que muchas de las mujeres sufriríamos infartos de ese dolor tan inmenso. Las endorfinas lo que hacen es ayudar a mitigar ese dolor. Y la serotonina también, los que os dedicáis a la psicología sabéis que tanto cuando las personas toman psicofármacos, lo que suelen tomar en recaptadores de la serotonina o de la dopamina, es decir, y la oxitocina también es una hormona de la felicidad. No hay nada más que ver la liberación que se produce de oxitocina en el parto, preparando el encuentro de esa madre con ese hijo. Pues estas son algunas de las sustancias químicas que son protagonistas de la felicidad. Y luego también tenemos determinadas áreas cerebrales, como el hipocampo. El hipocampo es ese almacén donde acumulamos los recuerdos, ¿no? La amígdala, pero no son las amígdalas de estas, para los que no sois psicólogos, son unas estructuras cerebrales que tienen forma de almendra y que están en el sistema límbico, ahí en el cerebro nuestro. La amígdala, la ínsula, el circuito de recompensa con el núcleo estriado, el córtex prefrontal izquierdo, todo eso, todas esas áreas cerebrales forman parte de esas áreas que nos hacen estar más felices y que contribuyen a la felicidad. Pero fijaros, fuera del cerebro tenemos también una sustancia que es muy potente, que ya hemos hablado de ella hace un momentito, ¿no? En el intestino, fijaros, en el intestino se encuentra alrededor del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. Interesante, ¿verdad? El intestino es una parte de nuestro cuerpo muy importante, porque tiene millones de bacterias, bueno, millones no, billones de bacterias, y esas bacterias son las que van a decidir qué sustancias de las que tomamos pasan al torrente sanguíneo, y contribuyen a nuestra salud. Por eso son
tan importante, es importante el intestino, y sobre todo porque, ya, como os he dicho, ahí está el 90% de la serotonina. Bien, pues bien, como os hablaba antes, que os decía, os voy a hablar de las redes neuronales para los que no sepáis ese término que significa. Pues las redes neuronales no son ni más ni menos que aprendizajes que hemos ido realizando a lo largo de nuestra vida, y que con el paso del tiempo y de la repetición se han fortalecido y se han convertido en hábitos. Y es una forma que el cerebro tiene de trabajar, porque de esa manera, cuando convierte esas redes neuronales, se convierten en hábitos, es una forma de que el cerebro pueda utilizar la energía para otras cosas más importantes, como para la supervivencia, ¿no? Por eso decía que esas redes neuronales que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que se han ido fortaleciendo, y que gracias a la plasticidad de nuestro cerebro podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, aunque nos muramos con 90 años, aunque la plasticidad de nuestro cerebro no será la misma que cuando somos más pequeños, ¿no? Pero sí que tiene la suficiente plasticidad como para que podamos aprender hasta el último día de nuestra vida. Y fijaros, esas redes neuronales que se han convertido en hábitos son patrones difíciles de eliminar. Imaginaros cuando tenemos ahí una creencia arraigada, en la creencia esa de que pues a esta edad dónde voy a ir, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? O los hombres no lloran, o los hombres, todos los hombres son iguales, o las mujeres todas son unas manipuladoras, ¿no? Esas redes neuronales están tan fortalecidas que son pues muy difíciles de eliminar. ¿Qué podemos hacer? Pues construir nuevas redes neuronales con una creencia potenciadora, y a base de no utilizar la otra creencia limitante, se irá difuminando, y la otra red neuronal que vamos fortaleciendo y repitiendo una y otra vez, pues se convierte en una red neuronal potente, que dejará en la sombra a esa red neuronal limitante, como son las creencias irracionales. Bien, pues es muy importante que identifiquemos todos esos patrones que nos impiden avanzar hacia la consecución de nuestros objetivos. Y es muy fácil de identificar. Fijaros cómo los identificamos. Porque son respuestas que damos o comentarios que hacemos que suelen empezar por no soy capaz, no puedo, no me lo puedo permitir, no está bien que haga tal o cual cosa. Y esos patrones mentales suelen producir un bloqueo total en las personas que les impide llevar a cabo acciones que, de no existir, se llevarían a cabo para conseguir esos sueños o esas metas anheladas. Es decir, la propia persona se bloquea a sí misma. Y el factor clave para poder producir esos desbloqueos es preguntarnos sobre lo que nosotros estamos afirmando con rotundidad, como por ejemplo cuando decimos no puedo hacer tal cosa o soy incapaz. Pues preguntarme, ¿por qué no puedo? ¿Qué o quién me impide hacerlo? ¿Qué sería lo peor que me pasaría si lo intentara hacer? Y si quisiera hacerlo, ¿podría hacerlo? Ese tipo de preguntas suelen desbloquear las creencias. O por ejemplo, cuando digo no soy capaz o soy incapaz, preguntarme, ¿en qué me baso para hacer esa afirmación tan rotunda? ¿O qué perdería si intentara hacer esto que yo me considero que soy incapaz? ¿O qué podría ganar si lo intentara? Pues bien, cuando nos encontremos respondiendo con un no puedo o un soy incapaz o es imposible o no me lo puedo permitir, hacernos ese tipo de preguntas para poder desbloquear esa creencia.
Porque a ti, ¿quién te ha dicho que no puedes? ¿Quién te ha dicho que no eres capaz? ¿Quién te ha dicho que es imposible? ¿O quién te ha dicho que no te lo puedes permitir? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Te lo ha dicho alguien? ¿O es muy probable que la respuesta que estéis dándoos a vosotros mismos sea: no me la ha dado nadie, o sea, no me lo ha dicho nadie, soy yo que me lo digo a mí misma? Y en caso de que os lo haya dicho alguien, vosotros habéis ido y se lo habéis comprado y os lo habéis creído. Y de esa manera nunca sabréis si lo hubierais intentado, si lo habríais conseguido. Fijaros, cuando nos hacemos preguntas de este tipo, lo que estamos haciendo es estimular nuevas conexiones entre neuronas, que pueden ser el inicio de nuevos aprendizajes. Así que, ¿por qué negarnos a nosotros mismos el derecho de intentar aprender cosas nuevas que nos ayuden a avanzar hacia nuestros objetivos? ¿Por qué nos empeñamos en boicotearnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos empeñamos en ser nuestros peores enemigos? ¿Por qué dejamos que sean otras personas las que marquen el rumbo de nuestras vidas? ¿Por qué dejamos que sean otros los que decidan lo que tenemos que ser y hacer en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitimos? Prueba a hacerte estas preguntas mirándote al espejo. Respóndelas honestamente, desde la sinceridad, sin miedo. Y una vez que te hayas respondido a estas preguntas, escribe las respuestas después, porque ese será el inicio del cambio. Y es que las preguntas abiertas de este tipo abren la puerta a la creatividad. Fijaros, la palabra creencias viene de creer y la palabra creatividad viene de crear. Ambas, fijaros cómo ambas están unidas de forma inherente, porque crearemos según creamos. Y si creemos que no somos capaces de hacer algo, no haremos nada, por lo que no crearemos nada. Pero si creemos que sí somos capaces de hacer algo, empezaremos a hacer cosas y empezaremos a crear. De ahí que si mi creencia es limitante, yo misma, estaré poniéndole límites a mi creatividad. Por el contrario, si mi creencia es potenciadora, estaré potenciando mi creatividad. Fijaros lo fácil que es identificar las creencias y empezar a creer y a crear otras creencias más potenciadoras, aquellas que os va a llevar a conseguir vuestros objetivos. Y viendo todo esto, os vuelvo a preguntar, ¿quién es la persona que os impide hacer o crear lo que vosotros queréis? ¿Te das cuenta de que tú eres tu peor enemigo? Estoy completamente segura que la mayoría de vosotros, la respuesta está siendo que yo soy mi propio enemigo. Por eso hay una frase que decía Aristóteles, que decía: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Efectivamente, como nuestro peor enemigo está dentro, tendremos que ganarle la batalla a ese enemigo. Porque como también decía Leonardo da Vinci, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. El juicio que hacemos sobre nosotros mismos, es el peor que tenemos.
Así que hoy es un buen día para empezar a reinventarnos o replantearnos nuestra vida si es que no estamos conforme con ella y salir de aquí con el firme propósito para cambiar aquello que no nos guste. Porque fijaros, nadie, absolutamente nadie, nos puede obligar a estar donde no queramos estar. Nadie, absolutamente nadie, nos puede obligar a estar con quien no queremos estar. Nadie, absolutamente nadie, nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer. Nadie te puede obligar. Así que todo empieza por visualizar aquello que te gustaría conseguir. Tienes dos opciones. Una, coger el bolígrafo y empezar a escribir el guión de lo que tú quieres que sea tu vida. O dos, dejar que otros cojan el bolígrafo y escriban el guión de lo que a ellos les interesaría que sea tu vida. Tienes dos opciones. ¿Cuál de ellas eliges? Qué pregunta, ¿verdad? Seguro que has dicho que prefieres cogerte el bolígrafo y escribir el guión de tu propia vida. Pues ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando a que pasen 2 años? Coge ese bolígrafo y escribe ya el guión de tu vida y vea por él, lucha por él. Porque lo importante es tener claro lo que quieres ser en tu vida y lo que quieres que sea tu vida. Tenlo claro. Después le pones una fecha aproximada. Porque siempre es buen momento para saber cuáles son tus sueños, aunque a veces tenemos que aparcarlos y esperar a que sea el momento adecuado para llevarlos a cabo, porque no siempre se pueden llevar cuando nosotros queremos hacerlo. A veces hay que esperar un poquito, ¿eh? Pero una vez que los tienes escrito y le has puesto una fecha aproximada, ya es más fácil que empieces a dar los primeros pasos para ir hacia ellos. Y cuando ocurre todo esto, lo normal es que el cerebro intente quitarte de la cabeza que realices cambios, porque salir de tu área de confort a él le supone un gasto extra de energía. Por eso deja que aparezca el elemento saboteador. Sí, el saboteador que tienes ahí dentro de tu cabeza y te dice, ¿pero dónde vas a estas alturas de tu vida? Se van a reír de ti, vas a hacer el ridículo, te van a decir que no te estás portando bien como madre, como padre, como hijo, etc. Ese es tu yo saboteador. De ti depende que siga influyendo sobre ti. Y es que todos los cambios requieren un peaje, un precio de factura, traducido en esfuerzos y sacrificios, pero que forman parte del proceso que te va a llevar a conseguir tus sueños y tus objetivos. Y ese pago se suele realizar en el corto y medio plazo, pero suele tener sus recompensas en el largo plazo. Así que no hagamos las valoraciones quedándonos solo en la visión del corto y del medio plazo, porque ahí es donde están los elementos más costosos, más saboteadores. Pero en el largo plazo está tu premio, está tu recompensa. Y es mucho más probable que después de haberlo conseguido, haremos la valoración de ¿ha merecido la pena? Claro que ha merecido la pena. Por eso hay que ser consciente de lo que queremos en la vida. Por eso hay que coger las riendas de tu vida. Aunque en muchas ocasiones eso suponga una travesía por el desierto, porque alcanzar un estado general de felicidad no es siempre fácil, sobre todo cuando se ven afectadas otras personas en esa travesía del desierto, que a veces supone tener que poner a las cosas en su sitio, pero también poner a determinadas personas en su sitio, o en ocasiones sacarlas de nuestra vida, porque supongan un obstáculo en el camino hacia nuestras metas y que sean la causa de nuestra infelicidad. Es que la felicidad empieza por nosotros mismos.
Hay una canción de Manuel Carrasco que dice en un trozo de la canción, que dice, que a mí me encanta, cuando lo escuché me encantó, que dijo, voy a quererme más para quererte más. Qué hermoso, ¿verdad? Es que claro, cuando nosotros nos queremos más, estamos aprendiendo a querer a los demás también. Y todo empieza, para quererte más, todo empieza por utilizar un lenguaje positivo, constructivo, con el que poder activar toda la electroquímica de tu cerebro y todas aquellas áreas cerebrales que te potencian el bienestar. La dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, son sustancias electroquímicas que nos hacen sentirnos mejor. Y todo esto se puede estimular solo con el pensamiento, tanto interno como externo. A ver, no son la panacea, ¿vale? Pero sí que contribuyen a proporcionarnos más felicidad. Y fijaros, cuando estoy hablando de ese lenguaje interno, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo con el pensamiento podemos estimular toda la química de nuestro cerebro, hasta el punto de producir efectos en nuestro cuerpo. Os voy a poner un ejemplo. Las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales que tiene una persona a solas, sola, sin nadie. Y sin embargo, solamente con ese pensamiento erótico provocan la estimulación de determinadas áreas cerebrales que produce efectos muy visibles en nuestro cuerpo, generando placer. Es decir, solo con la evocación de los pensamientos eróticos se consiguen efectos de máximo placer. ¿A que os he demostrado que solo con el pensamiento podemos estimular todo el sistema de recompensa y todo el sistema placentero de nuestro cerebro? Pues eso nos demuestra que somos capaces de estimular toda la electroquímica de nuestro cerebro para conseguir aumentar el placer y el bienestar. Y que sepamos utilizarlo, porque al cerebro se le puede engañar con relativa facilidad. Fijaros, el cerebro con una evocación, un pensamiento erótico, le hemos hecho creer que ese placer nos lo está dando otra persona, porque el cerebro no suele distinguir entre si lo que pensamos es real o es ficticio. Su reacción va a ser la misma. Por eso os quería poner este ejemplo para demostraros cómo somos capaces, solo con el pensamiento, de movilizar toda la química de nuestro cerebro para producirnos placer. Pero fijaros, también con el pensamiento negativo, podemos estimular toda la química de nuestro cerebro para sufrir todavía mucho más. Así que, elige. Yo creo que la elección está fácil, ¿no? Así que, empecemos a tomar las riendas de nuestra vida, seamos nuestros mejores amigos, vamos a creer en nuestras posibilidades, dejemos de lado todas las creencias que nos impiden alcanzar nuestros sueños, sigue a tu corazón, como decía Alfred Adler, pero llevando contigo a tu cerebro. Haz el listado de tus objetivos, porque esa será la pista que necesita tu cerebro para ponerse en marcha, para activarse, para ponerse en acción. Y cuidado con lo que le dices, porque él te escucha y trabajará siguiendo al pie de la letra según las órdenes que le estés dando. Porque si tú no trabajas para conseguir tus objetivos, como decía Steve Jobs, estarás trabajando para que otros consigan los suyos. Así que utiliza todos tus recursos, todos los recursos que tiene tu cerebro, porque todo, absolutamente todo, lo que sientes, piensas y haces, proviene de tu cerebro. Lucha con pasión por todo aquello que amas, porque como decía Tomás de Aquino, las cosas que amamos dicen quiénes somos. Qué bonita frase, ¿verdad? Así que escribe el guión de tu vida. Tienes derecho a hacerlo, a vivirlo, a equivocarte y a rectificar las veces que haga falta para conseguir tus metas. Allí donde están tus sueños. Porque como dice un supuesto proverbio hindú, al final todo saldrá bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Así que vamos a aprovechar esta situación de confinamiento
para empezar a escribir el guión de nuestras vidas. Y con esto termino mi conferencia, porque me dijeron 50 minutos y quiero ser respetuosa. Así que muchas gracias a todos y a todas por asistir a mi conferencia y espero y deseo de todo corazón que este confinamiento sirva verdaderamente como una oportunidad de crecimiento, de salir reforzados, de encontrar y de saber el para qué hemos venido al mundo y de no quedarnos solo en el saber y pasemos al hacer, para finalmente encontrar la felicidad a través de la de otros, que desde mi punto de vista es la felicidad más auténtica. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo y os deseo todo lo mejor del mundo.